aparte, no sé cuánto. Bueno, y al final tengo perlitas. Y tengo perlitas porque a mí me gusta todo con las qué bonita. Bueno, y también tiene un botón. Y también tiene un anillo que es verde. Y eso es todo lo que encontré. Bueno, si quieres que estés conmigo, entonces vamos a guardar todo. Bueno, y ahora voy a tomar un chiquín. Bueno. Tengo un moño para el pelo porque no quiero que me pelo. Hasta cuatro.